Si los documentos no están en regla, no será posible vender ese inmueble. ¿A qué documento nos estamos refiriendo? Existen tres fuentes de información que tenemos que consultar: los registros públicos, la municipalidad y los documentos de identidad, ¿ya? Los documentos registrales más importantes, recomendables, son el CRI o el certificado literal, también llamado copia literal, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un CRI y un certificado literal? Más adelante vamos a ver unas imágenes. El CRI es el certificado registral inmobiliario. Es un documento que contiene todo el historial, también igual que la copia literal, todo el historial del inmueble, pero que viene con una hoja inicial donde hay una especie de resumen, donde te dice quiénes son los propietarios actuales, si tiene gravámenes y cargas vigentes. Eso en el CRI. Mientras que el certificado literal o copia literal te viene las imágenes de los asientos de la partida registral sin ningún resumen previo, sin ninguna explicación. O sea, tú ya tienes que tener cierta capacidad de entender lo que estás viendo, porque puedes encontrar inscripciones a manuscrito antiguas, puedes encontrar las fichas que están escritas a máquina, puedes encontrar ya la partida electrónica, que es mucho más fácil de entender, pero puedes encontrar una historia un poco larga donde unos fallecieron, otros heredaron, luego vendieron, luego embargaron. Entonces no siempre tenemos tan clara el panorama, dependiendo de la complejidad de la historia del inmueble, ¿no? A veces hay inmuebles que tienen poca, digamos, poca información, hay 2 o 3 páginas porque, bueno, no tuvieron mayores eventos que inscribirse, entonces no hay problema. Pero si es una partida de 60 páginas donde hay una serie de circunstancias, personas que fallecieron, heredaron, los abuelos, los nietos, los bisnietos, quizás en esos casos sí es mejor un CRI, porque el CRI te resume de alguna manera la información, ¿no? La desventaja con el CRI es que demora un poquito más que la copia literal, ¿no? Cuando se solicitan los registros públicos. Sea de manera presencial o virtual, siempre el CRI demora un poco más que la copia literal. ¿Cómo fue? Tenemos ya entonces la información registrada, sea a través de un CRI o a través de un certificado literal, que ya vamos a saber la situación del inmueble. Ahora, a continuación seguiremos hablando de los documentos registrales. ¿Qué otra fuente de información? La segunda fuente de información es la municipalidad. ¿Qué documentos municipales son importantes al momento de hacer un estudio de títulos? Si es predio urbano, entonces hay un formato que se llama PU y hay otro que se llama HR, hoja resumen. PU significa predio urbano. Claro, si el predio es rural o rústico, entonces será PR, ¿no? Predio rústico. Ahí va a haber una descripción también, pero ya desde el punto de vista arancelario, administrativo, que la municipalidad valora, ¿no? Por eso que autoavalúo es la evaluación que hace el propietario. Antiguamente eso tenía que hacerlo cada propietario llenando unos formularios y aplicando ciertas fórmulas, ciertos aranceles, la depreciación, qué sé yo, y determinaban el valor por metro cuadrado, el valor de la construcción, el valor del terreno y el valor del autoavalúo de todo el inmueble. ¿Para qué? Para calcular el impuesto predial, ¿no? El impuesto al valor del patrimonio predial. Actualmente ya ese cálculo lo suele hacer la municipalidad y le mandan al propietario ya una hoja impresa, ya por computadora. Se sigue llamando autoavalúo porque el propietario es el que tiene que manifestar si es que hay alguna discrepancia. Si no dice nada, si guarda silencio, se va a entender que es la información que él acepta como un autoavalúo, ¿no? Por eso se sigue llamando declaración jurada todavía de autoavalúo, ¿no? Como si uno mismo lo hubiese hecho. Lo hace la municipalidad generalmente, salvo que se trate de un distrito un poquito, digamos, que no tiene computadoras, un pueblito alejado, pero normalmente en las urbes, en las ciudades, las municipalidades hacen el cálculo. Entonces, es importante que coincidan los nombres, que coincida la dirección, que coincida la descripción del inmueble, la declaratoria de fábrica, que todo esté ahí, que coincida, ¿no? Información. El tercer punto aquí es los documentos de identidad. Puede ser un DNI, puede ser un carnet de extranjería, puede ser un pasaporte. Si es pasaporte, tiene que tener un permiso especial para firmar contratos, en las cuales el propietario aparezca ahí, pues, ¿no? Identificado. Su estado civil, que el documento esté vigente, es importante. Hay casos en que el propietario no está presente y vende a través de otra persona. Entonces ahí entra a tallar lo que se llama el poder. Estamos hablando de poder por escritura pública inscrito en los registros públicos, no una carta poder, que es otra cosa. Carta poder es un documento que efectivamente tiene valor para algunos trámites administrativos, pero no para vender un inmueble. Si se va a vender un inmueble, tiene que ser un poder por escritura pública y que esté inscrito en los registros públicos.
Y aquí en la diapositiva hemos puesto como un cuarto punto opcional el testimonio, o sea, este folder que entrega el notario donde está la copia de la escritura. Porque si bien es cierto, no lo necesitamos en el momento de, si tenemos todo lo demás, ¿no? Si tenemos la copia literal, tenemos la HRPU, los documentos de identidad, no necesitaríamos el testimonio. Pero si no tenemos lo anterior, entonces el testimonio sí nos puede dar información, ¿no? Además, cuando el comprador viene financiado por un banco, generalmente los bancos sí piden el testimonio, ¿no? Para hacer el estudio de títulos. Entonces, le pongo opcional porque a veces no lo tienen a la mano y teniendo todo lo anterior ya no sería necesario. Pero si lo consiguen, mejor. Ahora, si tienen un testimonio en las manos, les recomiendo que empiecen a revisarlo por la parte final, por la parte de atrás. ¿Por qué? Porque en esa última hoja, digamos, ¿no?, que hay en los testimonios, ahí aparece la constancia de inscripción en los registros públicos. Ahí nos dice en qué número de tomo, de ficha o de asiento registral o de partida electrónica está inscrita esa compraventa, ¿no?, de ese testimonio. La escritura pública ya es un instrumento público con fe notarial protocolizando el contrato privado. ¿Qué requisitos para la firma de la escritura? Porque ya vimos primero los que son requisitos de la minuta. Ya los cumplimos, ya ingresó la minuta, ya hemos presentado el PU, el HR, la copia literal, copia del cheque, copia de los DNI, etc. Para que se firme la escritura, el notario va a pedir el pago de la alcabala cuando corresponde, ¿no? Porque cuando es primera venta de un inmueble de una compañía constructora no se paga, pero normalmente en toda venta el comprador paga la alcabala. Pago de impuesto a la renta, si le corresponde también pues al vendedor, ¿no? Si es un inmueble adquirido después del 2004 y no tiene cómo exonerarse por ser única casa habitación. Luego, el cheque. Aquí ya no es la copia. En la minuta era la copia del cheque. Acá ya es el cheque, donde está el saldo. ¿Por qué? Porque al momento en que se firme la escritura, el notario tiene que dar fe que ha tenido a la vista el cheque. Luego, si es que hay personas de la tercera edad, mayores de 70 años, por lo menos, certificado médico le va a pedir. Algunas notarías a los 75, algunas a los 70, otras a los 65. Piden certificado médico expedido por un psiquiatra, ¿no? Un certificado de lucidez mental. Luego, vigencia de poder si se trata de apoderados, ¿no? Si está actuando a través de un apoderado, su vigencia de poder. Si el banco está financiando la operación, va a pedir que esté inscrito el bloqueo como un requisito para la firma de la escritura. Si no, bueno, es opcional, ¿no? Otra cosa que pide la notaría es que estén cancelados los gastos notariales al momento de firma de la escritura. Y los gastos registrales, por lo menos un adelanto, ¿no? Pero cuando uno va a la notaría a presentar una minuta, le calculan dos conceptos, ¿no? Los gastos notariales, que son los honorarios del notario, y los gastos registrales que se los entrega uno a la notaría, pero la notaría los va a entregar en los registros públicos, porque la notaría es la que se encarga de presentar el parte con la escritura en los registros públicos. Entonces, ya cumplidos estos requisitos, ya se puede proceder a la firma de la escritura pública. La escritura pública va a dar origen a que se pida un testimonio. O sea, bueno, primero que se inscriban los registros públicos mediante un parte y luego de eso se va a pedir un testimonio. Testimonio, pues, es este foldercito que aparece siempre el nombre del notario acá y nos dice aquí la compraventa, ¿no? Bien, entonces digamos que ya se terminó el trámite en la notaría, se firmó la escritura y ahora viene la inscripción registral. Entonces, la inscripción registral ya es la protección legal del contrato por la publicidad registral, porque al estar expuesto ahí, exhibido ahí, quién es el propietario, pues está protegido, ¿cierto? Partes notariales. Firmada la escritura pública, el notario expide partes. No es que se vaya a casar y mande un parte matrimonial, esto también se llama parte, pero esto es un oficio, ¿no? Oficia a SUNARP, a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, adjuntando la copia certificada de la escritura para su inscripción. El parte, al ingresar, se denomina título. Este parte, este oficio, cuando llega a los registros públicos, se le asigna un número de título. ¿Para qué cosa es un título? Para registros públicos, título es todo aquel documento que contiene un acto inscribible, ¿no? Importante
Entonces, entender qué cosa es un título para registros públicos es un documento que contiene un acto inscribible. En el caso de una compraventa es justamente pues lo que acabamos de ver, ¿no? La escritura de compraventa, igual al testimonio. Una vez inscrito, el parte se conserva como título archivado, ¿ya? Se le ubica con el número de título y la fecha, por eso yo estaba insistiendo en identificar eso. Acá, por ejemplo, si vemos en esta compraventa, dice, no, este es un asiento. Acá, al final, después de que dice vendido, ¿no? A favor de don Virgilio y doña María, su cónyuge, el inmueble inscrito en esta partida por el precio de tanto, por escritura pública de tal fecha ante el notario tal. El título fue presentado en tal fecha, a tal hora, bajo tal número. Con este número y con esta fecha es que se puede ubicar el título archivado. ¿Por qué es tan importante inscribir en los registros públicos? Porque el Código Civil dice en el artículo 2014 que el tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, aunque después se anule, rescinda, cancele o resuelva el del otorgante, por virtud de causas que no consten en los asientos registrales y los títulos archivados que lo sustentan. A ver, vamos a traducirlo a un lenguaje más sencillo de entender. ¿Quién es el tercero? El que no forma parte de un conflicto entre dos, pues, ¿no? Imagínense que el señor primero es el que figura como propietario de un inmueble y el señor segundo le está haciendo un juicio para reclamarle que él es el propietario, ¿ya? Entonces, entre el primero y el segundo se están peleando por el inmueble, pero en los registros públicos no aparece, que podrían, ¿no?, haber inscrito la demanda, pero no la han inscrito, entonces no aparece ningún problema. El señor tercero es uno que pasa por ahí, ve que el inmueble está en venta, saca la copia literal, está todo bien y compra de buena fe. Adquiere a título oneroso, que es decir, pagando, ¿ya?, algún derecho, derecho de propiedad, de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo. El señor primero aparece inscrito. Mantiene su adquisición. Este tercero que le compró al señor primero mantiene su adquisición porque él compró de buena fe y basados en lo que decía registros públicos se pagó el precio. Mantiene su adquisición una vez inscrito. Ahí está la clave. Tiene que inscribirse. Si no se inscribe no va a estar protegido por la policía registrada. Una vez inscrito ya está protegido, aunque después se anule, rescinda, cancele o resuelva el del otorgante. O sea, aunque el señor segundo le gane el juicio al señor primero, le anulen el título de propiedad al señor primero, pero ya el tercero ya le compró y ya no, él no tiene nada que ver en el problema porque ya se inscribió en los registros públicos. Por eso es que es sumamente importante la inscripción registral. Ahora, ¿qué le queda al que no inscribió y pasa esto de que le ganan el juicio el que le vendió? Le queda lo que se llama el saneamiento por evicción. De repente han visto esa frase en las minutas, ¿no? El vendedor declara que no existe gravámenes ni ningún derecho de tercero que le puedan, ¿no?, privar de su derecho a transferir el inmueble. No obstante, se obliga al saneamiento por evicción conforme a ley. Saneamiento por evicción es una indemnización que tendría que pagar simplemente ese vendedor al comprador si es privado del derecho a la propiedad. Pero si se logró inscribir, tranquilo, porque ahí está clarísimo que la ley lo protege. Bien, ahora vamos a hablar del proceso de compraventa de un inmueble de manera, vamos a decir, gráfica, ¿no?, de manera visual. Todo lo que hemos dicho, vamos a tratar de visualizarlo acá. Imaginémonos por un momento que esto que ven acá, esta figura ovalada, es los registros públicos, ¿eh? SUNARP. Ahí en los registros públicos, una vez que ya hemos verificado, claro, documentos municipales, registrales, DNI, todo coincide, ¿no? Ahí en los registros públicos tiene que estar inscrito el vendedor. Este es el vendedor, al que aparece acá. Si aquí en los registros públicos aparece el vendedor, perfecto, se puede firmar la compraventa. Que puede haber antes un contrato previo, como un arras, ¿no?, un contrato preparatorio también. Si no, ya se firma pues la minuta. Porque ya está el vendedor ahí, el comprador ya tiene el dinero, se firma la minuta. Con esa minuta se puede pedir el bloqueo en los registros públicos. Con esa minuta ya también se puede cambiar el nombre del autoavalúo en la municipalidad. Esta minuta se va a elevar a escritura pública en la notaría, ¿no? Este ya es el segundo paso. La elevación a escritura pública en la notaría, ¿correcto? Donde ya vimos que todos los requisitos que le piden, ¿no?, la copia literal, el pago del predial de todo el año, el HRPU, la copia del cheque, etc.
En la notaría se redacta pues, la escritura pública, que es un instrumento público, ya no es un documento privado como lo fue la minuta, y ya se eleva de categoría jurídica el contrato de compraventa, ¿correcto? Aquí en la firma de la escritura pública, el notario da fe que ante él han suscrito, digamos, ¿no? Esta escritura y se consolida ya, digamos, la operación de compraventa. ¿Mm? Una vez firmada la escritura pública, perdón, un poquito de agua. Una vez ya firmada la escritura pública, el notario envía a los registros públicos un parte. ¿Ya? Se llama parte no porque se vaya a casar, porque te parece, ¿no? El nombre parte matrimonial, sino que es el oficio que el notario envía al registrador adjuntando la copia certificada de la escritura pública. Cuando el parte ingresa a los registros públicos, pasa a llamarse título, este documento. Una vez que el parte llega al registro, el registrador va a tomar la información para extender el asiento. Recuerdan que vimos, ¿no? Los asientos registrales. Extenderá un asiento donde dice, pues, ¿no? Por escritura pública de fecha tal ante el notario tal, fulanito de tal ha comprado el inmueble en el precio de tanto, cancelado. Y ahí dejará constancia que el título fue presentado en tal fecha, a tal hora, ¿no? Ahí viene la importancia del título. Entonces, con esa información, el registrador inscribe ahora aquí en SUNAR, a quién como propietario, al comprador, ¿no? Ese es el tercer paso. Ahora aparece como propietario el comprador. El nombre del vendedor no se borra, el nombre del vendedor queda ahí como antecedente, ¿no? Que fue el anterior propietario, nada más. Pero ahí es todo, ¿no? No hay, no es que hay que borrar, y que no, o sea, simplemente queda ahí. Entonces, ese documento, que fue el que utilizó el registrador para inscribir aquí al comprador, que fue el parte y que cuando ingresó se llamó título, ¿qué hace el registrador una vez que termina con la inscripción? ¿Lo devuelve al notario, lo guarda, se lo entrega al comprador? No, lo archiva. Entonces ahí el título pasa a llamarse título archivado. Y de ahí viene el nombrecito, título archivado, y que es muy importante saber cómo ubicarlo con el número de presentación y con la fecha de presentación, ¿no es cierto? Título archivado. Bien, entonces hasta ahí ya podemos decir que se ha cerrado el círculo, se ha completado el circuito con la inscripción registral. Pero hay un último detalle. Recuerden que hemos dicho que el notario da testimonio, da fe. Entonces, el notario, una vez que ya se haya realizado todo este procedimiento, nos va a entregar un testimonio, que es un folder, como el que vimos hace un rato, con todos los detalles de la escritura pública, ¿no? Ese es el testimonio, y ahí está. Completamos el circuito, y con eso podemos dar por terminada la parte expositiva, ¿no?